Disculpen la demora, chicos, problemas técnicos. La ictericia neonatal es el tema que vamos a tratar a continuación. Y hay que tener en cuenta que en neonatología existen algunas enfermedades que son frecuentes, fáciles de diagnosticar y fáciles de tratar. Y si estas enfermedades no son detectadas a tiempo o identificadas a tiempo, pueden ser realmente catastróficas para los recién nacidos porque dan lugar a discapacidad neurocognitiva de forma permanente. Una de estas enfermedades es la ictericia neonatal, que presenta un cuadro clínico llamado encefalopatía hiperbilirrubinémica, donde podemos tener niños con gran discapacidad neurocognitiva y daño importante en su sistema nervioso central. Por eso es importante conocer fisiopatológicamente la ictericia y poder identificarla y tratarla de forma oportuna. La ictericia neonatal se define como la coloración amarillenta de la piel, las mucosas y la esclerótica del ojo, que se caracteriza por el incremento de un pigmento llamado bilirrubina que ha partido de la disociación de la hemoglobina, que lo vamos a ver a continuación. Clínicamente, nosotros podemos observar a un paciente ictérico cuando tenemos niveles de bilirrubina total por encima de 5 miligramos por decilitro. A la condición clínica se le conoce como ictericia, mientras que a la condición bioquímica se le conoce como hiperbilirrubinemia. Estos son los exámenes de sangre cuando tenemos incremento de los niveles de bilirrubina. Hay que tener en cuenta que la ictericia neonatal es un fenómeno normal de transición a la vida extrauterina. Todos los bebés, por diferentes motivos y por diferentes causas, van a tener ictericia neonatal de forma fisiológica, porque el cuerpo del bebé, de forma anatómica y funcional, está justamente codificado para dar lugar al incremento de las bilirrubinas. ¿Por qué es importante estudiarla? Por lo que acabamos de mencionar. Si se escapa este nivel fisiológico llegando a ser patológico, puede generar daño neurológico importante, discapacidad neurocognitiva permanente y niños con parálisis cerebral infantil. Por eso es importante identificarla y conocerla. ¿Cómo vamos a llegar hasta la bilirrubina? Y desde aquí parte el punto base, que es el tiempo de vida media normal. Normalmente los glóbulos rojos tienen un ciclo de 120 días en una persona, en un niño, en un adulto. Sin embargo, en el recién nacido vamos a tener tiempos de vida media más cortos. Un recién nacido a término puede tener tiempos de vida media de 80 a 90 días, mientras que un recién nacido pretérmino puede tener tiempos de vida media de sus glóbulos rojos mucho más acortados, entre 60 y 70 días. Inclusive se ha descrito que en los grandes prematuros podemos llegar a tener entre 40 y 60 días de tiempo de vida media de un glóbulo rojo. Desde allí parte la primera causa de por qué un bebé se pone ictérico. Y entonces, una vez que tenemos hemoglobina que va a romper, o glóbulos rojos que van a romperse de forma precoz, hay que tener en cuenta lo siguiente. La hemoglobina que posee el feto es distinta a la hemoglobina que poseemos nosotros. Ellos tienen un tipo de hemoglobina especial que se llama hemoglobina F. Esta hemoglobina F tiene gran avidez por el oxígeno. Esto significa que tiene una curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, con lo cual le va a ser difícil soltar el oxígeno a nivel de los tejidos. Es por eso que los bebés tienen un estado de hipoxia permanente. No es porque no tengan sangre, sino es porque tienen glóbulos rojos que están circulando en el torrente sanguíneo, pero no son identificados. ¿Por qué? Porque el oxígeno no llega al tejido. Una vez que este grupo de sangre llega a nivel de los túbulos renales, es detectada esta hipoxia aparente y los túbulos renales van a secretar y sintetizar y secretar una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina actúa a nivel de la médula ósea dentro de los huesos largos, al igual que dentro del hígado y del vaso, en el caso del feto, para formar glóbulos rojos. Es por eso que los bebés tienen hemoglobinas altas. Nosotros pensaríamos que porque es un recién nacido puede tener hemoglobinas de 12 o 13. Sin embargo, ellos tienen niveles de hemoglobina de 16, 17, 18, 19. ¿Por qué? Porque ellos están ante un estado de hipoxia crónica, lo que les acabo de explicar. Entonces, el cuerpo del bebé interpreta que hay hipoxemia y manda el estímulo para mayor formación de glóbulos rojos. Es por eso que ellos presentan un fenómeno llamado policitemia fisiológica, el incremento de la masa eritrocitaria.
Y si a esto le voy a asociar que el tiempo de vida media de un glóbulo rojo en un recién nacido pretérmino es muy corta y en un atérmino bastante corta, pues vamos a entender que esa es la primera causa de por qué un recién nacido se pone histérico, porque tengo bastante sangre que se está rompiendo continuamente. Una vez que el glóbulo rojo separa la hemoglobina en grupo hemo y grupo globina, vamos a entender que la globina se va a separar en pequeñas partículas llamadas aminoácidos para dar lugar a la formación de nuevas proteínas, mientras que el grupo hemo va a tener una diferenciación en tres sustancias a través de la hemoxigenasa, que es una enzima que actúa sobre este grupo hemo, y va a dar lugar al monóxido de carbono, va a dar lugar al fierro, y este fierro es transporte llamada transferrina, que va a ser justamente la encargada de llevar el hierro para ser almacenado a nivel del músculo, a nivel del hígado, dando lugar a la ferritina. Es el hierro cómo se va a almacenar. La biliverdina, que es la versión enzimática a través de la biliverdina reductasa, y de allí vamos a tener la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina conjugada también tiene otros nombres. Bilirrubina se llama bilirrubina indirecta, se llama también bilirrubina liposoluble, justamente porque tiene gran avidez por las membranas neuronales que son justamente que están conformadas por fosfolípidos. Y aquí viene el problema, que esta bilirrubina no conjugada puede atravesar la barrera hematoencefálica dando lugar a adhesión a nivel de unas estructuras que luego vamos a revisar que se llaman ganglios basales. La bilirrubina no conjugada en la sangre se une con una proteína, la proteína albúmina. Con ella es capaz de viajar al hígado para luego ser metabolizada y convertida en bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Sin embargo, aquí aparece un nuevo problema del recién nacido, y es que el nivel de albúmina en el recién nacido siempre es deficiente. Y esta es la tercera causa de por qué un bebé de forma fisiológica se pone histérico, porque los niveles de albúmina son bajos. Al no haber albúmina, no hay transportador. La bilirrubina no conjugada se mantiene libre y va a atravesar la barrera hematoencefálica. Mientras más prematuro, menos albúmina. Una vez que esta bilirrubina no conjugada llega al hígado, va a ser recibida por unos receptores hepáticos que se llaman ligandinas, son unas proteínas, la ligandina X y la ligandina Z, que son capaces de adherir a la bilirrubina indirecta y conjugarla con una sustancia que se llama ácido glucurónido para dar lugar a una nueva bilirrubina. Esta nueva bilirrubina se llamará bilirrubina conjugada, bilirrubina directa o bilirrubina hidrosoluble, gracias a la acción de una enzima sumamente importante que se llama UDP-glucuroniltransferasa. Y acá aparece el siguiente problema del recién nacido, que la acción de la UDP-glucuroniltransferasa es deficiente. Los recién nacidos tienen enzima. El problema es que la función de las enzimas, no solamente en el hígado, sino a nivel de todo su organismo, es bastante simple. Entonces, como le está llegando gran carga de bilirrubina indirecta, como él es una maquinita que recién está empezando a trabajar, no puede metabolizar muy rápido la bilirrubina y conjugarla, porque gracias a esta enzima es que se conjuga la bilirrubina y deja de ser dañina en forma de bilirrubina no conjugada o bilirrubina liposoluble. Entonces, esa es la siguiente causa de por qué los bebés de forma fisiológica se ponen histéricos. Ahora, una vez que la bilirrubina ya se conjugó, esa bilirrubina conjugada va a salir desde el hígado a través de los canalículos biliares y ser parte de la bilis. Ustedes saben que cuando una persona se alimenta, la vesícula biliar, gracias a la acción de una hormona llamada colecistocinina, se contrae, dando lugar a la excreción de la bilis a nivel de la segunda porción del duodeno. Cuando los recién nacidos recién van a iniciar la lactancia, este reflejo gastrocólico es insuficiente. Entonces, si bien es cierto, ellos pueden enviar la bilirrubina para que forme parte del meconio, que es la primera deposición de los bebés, es de difícil excreción este meconio, porque si ellos lactan poquito en un inicio de la vida, o sea, inmediatamente después de nacer, no existe contractibilidad ni peristalsis del intestino. Entonces, este pequeño meconio que existe a nivel del intestino
va a ser justamente uno de los factores que va a condicionar a que el bebé se ponga histérico de la siguiente manera. En la diapositiva dice, la bilirrubina conjugada sufre acción bacteriana para dar lugar a la formación de urobilinógeno. Ok, ¿cuál es el siguiente problema? El quinto problema de por qué un bebé se pone histérico. Porque cuando los bebés nacen tienen el intestino aséptico, ellos no tienen bacterias. Esta función bacteriana, esta acción bacteriana que convierte la bilirrubina conjugada en urobilinógeno para que pueda ser eliminada a través de la orina en forma del pigmento urobilina, el recién nacido no lo tiene porque no hay bacterias en el intestino. Y ahora, por otro lado, este proceso de oxidación hace que el urobilinógeno se convierta en estercobilina y sea eliminado a través de las heces, dándole la coloración característica. Entonces, esa es una de las siguientes causas de por qué los bebés se ponen de forma fisiológica amarillos. Bien, eso es lo que hemos conversado sobre las globinas, que son las ligandinas Y o Z que las van a recepcionar, la conversión de la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa gracias a la acción de la UDP-glucuroniltransferasa. Y bien, aquí ocurren otros fenómenos. Cuando ya se ha metabolizado la bilirrubina y se ha convertido en bilirrubina directa, aquella que felizmente no genera daño encefálico, puesto que no es liposoluble, sino es hidrosoluble, o sea, es fácilmente de eliminar a través de orina y heces, el problema que ocurre con el bebé es el siguiente. Primero, hemos dicho que el colon del recién nacido es aséptico y por tanto no posee microflora, y de aquí parte que no hay oxidación de la bilirrubina directa. Pero adicionalmente a ello, vamos a encontrar en el intestino delgado de los bebés, por encima del ribete en cepillo de las microvellosidades, una enzima. Esta enzima se llama beta-glucuronidasa. Y esta enzima beta-glucuronidasa es capaz de desconjugar la bilirrubina directa y reconvertirla en bilirrubina indirecta. Esto significa que el bebé no solamente va a recibir la gran carga de bilirrubina indirecta que viene de la destrucción de los glóbulos rojos, sino que también a través de la circulación enterohepática, que es aquella circulación donde las beta-glucuronidasas han desconjugado la bilirrubina, entonces el bebé adicionalmente a ello, esta desconjugación va a generar que por la parte del intestino y a través de vía porta regrese al hígado una carga importante de bilirrubina indirecta, la cual es, nuevamente repito, dañina para el sistema nervioso central porque es liposoluble. Para mala suerte del recién nacido y como séptima causa de por qué se pone histérico de forma fisiológica, la leche materna de todas las mamás posee gran cantidad de beta-glucuronidasas. O sea, no solamente beta-glucuronidasas en el ribete en cepillo del intestino delgado, sino que también tenemos gran cantidad de beta-glucuronidasas en la leche materna. Y de ahí vamos a partir de que existe también una ictericia generada por leche materna, y lo vamos a ver a continuación. Si entendemos bien la fisiopatología, entonces vamos a poder entender en cada uno de los puntos que les he mencionado por qué es fisiológica y por qué cuando estos mecanismos fisiológicos se descompensan puede llamarse ictericia patológica. La clasificación de la ictericia principalmente se da en dos grupos, la ictericia fisiológica y la patológica, y tiene que ver con un tema más de clínica y bioquímica. La ictericia fisiológica felizmente se presenta en la mayoría de los casos. 1 de cada 3 niños tendrá ictericia fisiológica, por no decirlo casi todos en realidad, un 60 o un 80%. Tiene como característica que la ictericia fisiológica siempre aparece después del segundo día y en el recién nacido a término suele tener un pico entre el tercer y quinto día, y en el pretérmino ocurre este pico un poco más tardío, entre el quinto y séptimo día. Es capaz de persistir menos de 7 días en un atérmino y menos de 14 en un pretérmino. La ictericia fisiológica en los bebés que son alimentados con leche materna pueden llegar a tener niveles de bilirrubina indirecta bastante altos, aproximadamente hasta 15 miligramos por decilitro dentro de los primeros días de vida, mientras que los bebés que son alimentados con fórmula, y tenemos que tener en cuenta que la fórmula no contiene beta-glucuronidasas, entonces sí nos puede alcanzar a tener bilirrubinas incrementadas, pero no tanto como aquellos alimentados con lactancia materna. La ictericia fisiológica siempre tiene un predominio de bilirrubina indirecta, y eso es importante. Toda vez que ustedes piensen en algo malo, alterado, patológico, nunca será indirecta. Solo la fisiológica puede tener bilirrubina indirecta.
Y es monosintomática, ¿por qué? Porque el paciente solo presenta ictericia, no tiene ninguna otra sintomatología asociada a ninguna otra enfermedad. Bien, ¿cuándo es ictericia patológica? Aquella que se presenta dentro de las primeras 24 horas de vida o aquella que es capaz de superar los puntos basales de la persistencia de la ictericia en un atérmino o en un pretérmino. Si dura más de 7 días en un atérmino, si dura más de 14 en un pretérmino, o si es una ictericia que tiene predominio directo, es patológico. Entonces, ¿cuándo puede ser una ictericia patológica? Cuando tengo predominio de bilirrubina directa, o sea, bilirrubina liposoluble, aquella que ya fue conjugada, cuyo valor es por encima de 1 miligramo por decilitro o cuyo cantidad pueda superar el 20% de la bilirrubina total. Pero también puede aparecer con bilirrubina indirecta. Acuérdense lo que les acabo de mencionar. En el momento en que el proceso fisiológico se descontrola, también puedo llegar a tener ictericia patológica. Entonces, otra cosa importante aquí es que la ictericia patológica tiene como característica lo que conocemos como velocidad de aumento de la bilirrubina. ¿Okay? La bilirrubina, conforme van pasando las horas, va formándose a expensas de la destrucción de los glóbulos rojos. Si existen enfermedades que hacen que estos glóbulos rojos se destruyan rápidamente, como en los procesos hemolíticos, inmunes o no inmunes, que luego vamos a conversar de qué se trata. En el caso de los inmunes, por ejemplo, hablamos de las incompatibilidades de grupo, incompatibilidades de factor, donde los glóbulos rojos de los bebés están justamente inmersos en una red de antígeno-anticuerpo. Esto está generando que se rompan continuamente los glóbulos rojos y en estos niños podemos aplicar lo llamado velocidad de aumento de la bilirrubina. Ustedes le van a tomar a un bebé, por ejemplo, que tiene incompatibilidad de grupo de factor, una bilirrubina, supongamos que se la toman en la mañana, cuyo valor total les puede salir de pronto 14. Este niñito tiene 14 de bilirrubina total, está incrementado y de pronto yo solamente quiero observarlo y a las 6 horas le repito el examen. A las 6 horas el niño ya no tiene 14, sino tiene 18. Y en este momento yo puedo hacer mi réplica matemática de cómo yo observo la velocidad de aumento. Entonces, esto es sencillo. Entre 14 y 18 tengo 4 puntos de diferencia. Entonces, estos 4 puntos yo los divido entre la hora. 4 entre 6, que son 6 horas que tomé el control, me sale 0.66. Y esto es lo que aplica a lo que se conoce como velocidad de aumento de la bilirrubina. Es patológico toda vez que tengo más de 0.5 miligramos kilo hora o si tengo más de 5 miligramos por decilitro día. De pronto hoy le tomo bilirrubinas y salen 14, mañana a la misma hora le tomo bilirrubinas y salen 20. Entonces tengo 6 miligramos de diferencia. Eso también aplica para decir velocidad de aumento incrementado igual a ictericia patológica. Y es polisintomática porque evidentemente el niño no solamente va a tener ictericia, sino también va a tener compromiso sistémico y otras enfermedades y otra clínica asociada a las enfermedades que puedan ser la causa de la ictericia patológica. Cuando nosotros tenemos ictericia neonatal evidenciada de forma clínica, tenemos que hacer la confirmación laboratorial. Entonces vamos a solicitar siempre bilirrubinas totales y bilirrubinas fraccionadas. Las bilirrubinas fraccionadas son justamente las dos fracciones de la bilirrubina directa e indirecta. Entonces yo pido bilirrubina total y pido bilirrubina fraccionada. ¿Qué es la fraccionada? Es la directa y la indirecta. ¿Cuál era la patológica? La directa. ¿Sí? ¿Cuál era la más tóxica a nivel neurológico? La indirecta. La etiología. Bien, la etiología en realidad va a depender del tipo de bilirrubina que sea de predominio en esta ictericia neonatal o en este estado de hiperbilirrubinemia. Por ejemplo, aquellas que son a predominio indirecto, ¿sí? Aquellas hiperbilirrubinemias indirectas pueden aparecer de forma muy precoz dentro de las primeras 24 horas, son sumamente patológicas las que aparecen antes y están siempre o casi siempre en relación a las incompatibilidades, tanto de grupo como de factor. La ictericia de aparición precoz, que aparece entre el segundo y séptimo día, característicamente y con más frecuencia es la fisiológica, que hemos dicho que aparece a partir del segundo día
y tiene un pico entre 3 y 5 días en el atérmino y entre 5 y 7 días en el pretérmino. Eso también es frecuente como ictericia de aparición precoz dentro del segundo a 7 días. Pero también aparecen otro tipo de enfermedades del glóbulo rojo, que son enfermedades donde existe hemólisis y ruptura temprana de los glóbulos rojos, pero no por causas hemolíticas, no por causas inmunes como en el caso de la incompatibilidad, sino de causas no isoinmunes. ¿Qué significa no isoinmunes? Que aquí no actúa ningún anticuerpo ni ningún antígeno. Aquí el problema es básicamente de estructura del glóbulo rojo. Obviamente, si yo tengo un glóbulo rojo que no es el glóbulo rojo de característica bicóncava, con la estructura que corresponde al glóbulo rojo normal, con las sustancias que debe tener el glóbulo rojo, pues el cuerpo lo detecta como un glóbulo rojo alterado y lo va a destruir. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta 3 enfermedades. Las membranopatías, que son enfermedades de la membrana del eritrocito. La más común se conoce como esferocitosis hereditaria y es de característica autosómica dominante. Es la causa más importante y más frecuente de anemia hemolítica no isoinmune. Y este tipo de pacientes han nacido con una alteración genética a nivel de una proteína que codifica la forma del glóbulo rojo. La hace redonda, no la hace bicóncava. Entonces, este glóbulo rojo que no tiene una característica normal, pues va a tener disminución de la elasticidad, disminución de la deformabilidad, y cuando pase a través de los sinusoides del vaso, el vaso simplemente lo destruye. Entonces, la esferocitosis hereditaria es muy frecuente. Otra patología que aparece del glóbulo rojo son los déficits enzimáticos. Y aquí aparece esta enfermedad sumamente importante que tienen que conocer, que se llama deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima es una enzima capaz de proteger al glóbulo rojo del estrés oxidativo. O sea, cuando nuestros glóbulos rojos están en nuestra sangre no mantiene un pH siempre el mismo. Nuestra sangre a veces se hace más ácida, a veces más alcalina. Entonces, gracias a esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nuestra sangre es capaz de no estar generando ruptura del glóbulo rojo una vez que se enfrenta a un estado ácido. Hay personas, sin embargo, que nacen sin esta enzima. Entonces, con frecuencia van a presentar destrucción de sus glóbulos rojos por enzimopatía. Y puede ocurrir de repente si consumen algún tipo de fármaco como anticonvulsivantes, si es que el paciente tiene infecciones o si empieza la alimentación. Por ejemplo, es muy frecuente la alimentación con habas. Esta enfermedad se llama fabismo. Obviamente eso no es de los recién nacidos, pero sí existe debut de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa generando hemólisis no autoinmune en los recién nacidos, sí. Y aparecen también otras enfermedades llamadas del glóbulo rojo que se llaman hemoglobinopatías. Y aquí es importante mencionar que estas hemoglobinopatías son enfermedades donde están alteradas justamente las cadenas que conforman las globinas, que como hemos visto en la primera diapositiva o segunda diapositiva, el grupo hemo y el grupo globina se iban a separar para dar lugar luego a la bilirrubina. Estas globinas iban a convertirse en aminoácidos. Pero existen enfermedades donde las cadenas de globinas están alteradas. Y esa alteración puede ser tanto cualitativa, o sea, en la estructura de la globina, como también cuantitativa. Aparecen dentro de las cualitativas, por ejemplo, aparece una enfermedad que probablemente ustedes han visto en adultos, que se llama anemia de células falciformes, porque la hemoglobina que se forma ya no es la hemoglobina fetal que hemos visto, sino es la hemoglobina S. Obviamente el glóbulo rojo adopta una forma como si fuera una hoz y al pasar a través del vaso es destruido. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la alteración cuantitativa, ya que aparecen las talasemias, que son enfermedades con las cuales un bebé puede debutar en la etapa de recién nacido y la va a tener toda la vida, ¿no? Va a tener hemólisis, ictericia y anemia toda la vida, porque sus glóbulos rojos nunca van a tener una hemoglobina adecuada, porque sus cadenas de globina no se han formado de manera ideal, porque hay alteración genética, hay varios genes allí que están alterados en forma de situaciones autosómicas recesivas. Aparece también las ictericias, por ejemplo, de origen infeccioso como en la sepsis, o aquellos bebés que tienen traumas obstétricos dentro del contexto de un parto vaginal y presentan cefalohematoma. Entonces, ¿por qué es importante el cefalohematoma? Porque de todas maneras es extravasación de sangre.
El cefalohematoma, recuerden que es parte del traumatismo obstétrico, se da en la cabecita, hay sangrado a nivel subperióstico, a nivel de la capa, de la primera capa que cubre el hueso, y por debajo está este sangrado. Entonces, obviamente, al haber más sangre, va a haber más sustrato para que se destruya en hemoglobina, porque el tiempo de vida media de los glóbulos rojos del recién nacido es más corto. Entonces, estos bebitos van a tener ictericia expensas de este aumento de la masa eritrocitaria. En la parte C encontramos la palabra ictericia prolongada. La ictericia prolongada, que es aquella que se extiende por encima de 2 a 3 semanas y es de predominio indirecto, casi siempre se va a dar por ictericia por leche materna. Y ahorita vamos a ver, porque esas son preguntas frecuentes de examen y tienen que conocer qué cosa es ictericia por leche materna y qué cosa es ictericia por lactancia materna, y cambia. La ictericia prolongada, predominio indirecto, puede aparecer dentro de los contextos de, por ejemplo, una enfermedad que se llama galactosemia, que es una enfermedad donde no existe una enzima que convierte la galactosa en glucosa. Puede aparecer en hipotiroidismo, como revisamos la vez pasada en la exposición, por retardo de la maduración enzimática. ¿Maduración de quién? De la UDP-glucuroniltransferasa. El hijo de madre diabética. ¿Por qué? Porque el hijo de madre diabético es un bebé expuesto siempre a hipoxemia, porque la diabetes gestacional te genera vasculopatía, disminución de la perfusión, y por lo tanto tenemos a bebés con policitemia. A mayor policitemia, mayor cantidad de glóbulos rojos, tiempo de vida media más corto, destrucción. Pueden aparecer también otras causas de ictericia indirecta, aunque son raras, pero es importante que más o menos sepan los nombres, como por ejemplo el síndrome de Krieger-Najjar de tipo 1, de tipo 2, y otra enfermedad llamada enfermedad de Gilbert, que ahora las vamos a revisar, pero son sumamente extrañas. Las causas de hiperbilirrubinemia directa o conjugada, aquí sí es importante mencionar que siempre es patológica, y aparecen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las infecciones congénitas o TORCH. Recuerden que las infecciones en el recién nacido, tanto sepsis, las infecciones por TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, sífilis, herpes, van a dar lugar a disfunción multiorgánica, dentro de ellos disfunción hepática. Si el hígado no funciona bien, obviamente la enzima UDP-glucuroniltransferasa no va a funcionar bien, va a haber inflamación de los canalículos, a pesar de que pueda haberse metabolizado la bilirrubina y convertido bilirrubina indirecta a directa, esta bilirrubina directa por la inflamación de canalículos no va a poder salir, entonces el paciente va a estar ictérico. ¿Pero ictérico a qué? A predominio de bilirrubina directa. Tenemos también, por ejemplo, otras enfermedades hereditarias poco frecuentes, pero para conocimiento, Dubin-Johnson y Rotor. Y aquí aparecen las llamadas ictericias colestásicas. Esto es súper importante, porque la atresia de vías biliares que vamos a revisar a continuación es la causa más importante de ictericia extrahepática de tipo colestásico en la etapa neonatal. Así que eso sí lo tienen que saber sí o sí. La atresia de vías biliares, quiste de colédoco, son enfermedades que te causan ictericia a predominio directo, porque sí se llega a convertir, o sea, pasa de ser bilirrubina indirecta a directa, pero ya no puede ser excretada. Ese es el problema. Ahora lo vamos a ver. Recordamos por qué se produce la ictericia fisiológica: glóbulos rojos aumentados por la hemoglobina F, tiempo de vida media más corto, poca albúmina, poca actividad de la UDP-glucuroniltransferasa, poca captación de la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque sus ligandinas también son bastante deficientes, el aumento de las beta-glucuronidasas, tanto en la leche materna como en el intestino delgado, la ausencia de la microbiota intestinal no nos permite la oxidación de la bilirrubina, el menor reflejo gastrocólico, lo que les comenté, el pseudoestreñimiento, y el aumento de la circulación enterohepática. Bueno, estas son 2 diapositivas sobre ictericia patológica, pero eso lo van a revisar mañana con mayor detalle, porque la ictericia patológica que se presenta en menos de 24 horas está muy asociada a incompatibilidad de grupo e incompatibilidad de factor. Y para eso tenemos siempre que tener el grupo sanguíneo de la mamá. Entonces, eso es uno de los exámenes que pedimos siempre, porque si no, no podríamos saber si el bebé va a ser compatible o no con su mamá. Aquí están los defectos de la conjugación que les mencioné, que era solo para conocimiento, Krieger-Najjar de tipo 1 y de tipo 2. En ambas enfermedades,
el problema está localizado a nivel de la UDP glucuroniltransferasa. En la de tipo 1 hay un déficit absoluto de la UDP, o sea, no funciona, no existe, está abolida. Estos pacientes mueren el primer año de vida, mientras que en Krüger-Najar de tipo 2 hay un déficit, sí, pero es un déficit relativo. Por lo tanto, estos bebés pueden recibir tratamiento con fenobarbital, que como ustedes saben es un anticonvulsivante. Sin embargo, también en el hígado se comporta como un inductor enzimático, o sea que estimula la poca cantidad de UDP glucuroniltransferasa para que se pueda metabolizar. El tratamiento definitivo, bueno, en el caso del Krüger-Najar 1 es siempre el trasplante hepático. Gilbert es parecido a Krüger-Najar de tipo 2, pero aquí el problema no es la función, sino el número. Hay menor cantidad de UDP. Y siempre ambas enfermedades son a predominio indirecto. Mientras que las que son a predominio directo, aquí el problema de ambas enfermedades es que hay una mutación a nivel de la membrana de los canalículos y a nivel del apical. Entonces, el paciente llega a metabolizar la bilirrubina, pero no la puede eliminar porque está tan inflamado, no sale, o sea, no tiene este sistema de transporte. Entonces, en el caso de Dubé-Johnson, el hígado se pigmenta, y en el caso de rotor no se pigmenta, pero ambas son patologías que presentan aumento de bilirrubina directa y no generan muerte en los bebés, no generan muerte en los recién nacidos, pueden vivir. Acá sí es importante. La ictericia prolongada, que es aquella que se presenta o que dura más de 2 a 3 semanas, se asocia con frecuencia a lactancia materna. Y aquí sí vamos a dividirla en dos. La ictericia prolongada por lactancia materna que se presenta en menos de 7 días también se considera ictericia precoz, y aquella que se presenta después de los 7 días. Antes de los 7 días se le conoce como ictericia de inicio temprano y se va a producir básicamente porque la cantidad de calostro que presenta la mamá tiene un volumen insuficiente. Recuerden que el calostro es la primera leche que toma el recién nacido, cuyo volumen es bajo, de 2 a 20 mililitros, nada más por toma. Entonces, al no haber leche, no hay estímulo del reflejo gastrocólico. Entonces, estos bebés sufren de un pseudoestreñimiento, que es lo que les comenté en un inicio. Al haber esta especie de pseudoestreñimiento, vamos a tener un gran acúmulo de meconio a nivel del intestino, donde justamente estas beta-glucuronidasas del ribete en cepillo van a ser de las suyas para desconjugar la bilirrubina directa del meconio y reconvertirla en bilirrubina indirecta, dando lugar a un incremento de la circulación enterohepática. Entonces, estos bebés tienen ictericia porque no lactan, no hay reflejo gastrocólico y porque no hay eliminación del meconio. A mayor tiempo el meconio está en el intestino, las beta-glucuronidasas aprovechan. Ahora, esta ictericia precoz también se va a asociar evidentemente a deshidratación y se va a asociar inclusive a fiebre. Recuerden que en los recién nacidos la fiebre no siempre es por infección, muchas veces puede ser por deshidratación hipernatrémica, o sea, niveles de sodio por encima de 145 o 150 miligramos por decilitro, o perdón, 1000 equivalentes por decilitro, y están en asociación a pérdida de peso. Los bebés que tienen ictericia precoz son bebés amarillos, calientes, deshidratados, y que muchas veces tenemos que hospitalizarlos. ¿Y cuál es el problema? Las mamás que les encanta dar lactancia materna exclusiva con pobres volúmenes de leche. En el año 2022, el nombre de ictericia precoz por lactancia materna cambió a ser llamado hiperbilirrubinemia por aporte subóptimo. En conclusión, la ictericia precoz es porque toman poca leche, porque la mamá tiene poca leche. El tratamiento básicamente es mejorar técnica de lactancia materna y apoyarles con fórmula maternizada, porque tenemos que asegurar un buen aporte para que el bebé no pierda peso y no esté tan amarillo. Ahora, la ictericia tardía, que es la que aparece después de los 7 días de vida, se debe ya a sustancias de la propia leche. Se le conoce como síndrome de Arias y se ha encontrado implicado la acción de las beta-glucuronidasas que les comenté. O sea, la leche tiene beta-glucuronidasas, que son las enzimas capaces de desconjugar la bilirrubina directa e indirecta, y tiene otras sustancias como pregnanos y ácidos grasos libres que son capaces de inhibir a la UDP-glucuroniltransferasa. O sea, no solamente aumentan la circulación enterohepática, sino que desde arriba alteran a la UDP-glucuroniltransferasa. Y eso lo hace la leche. ¿En qué bebés aparece? En los bebés que son alimentados con leche materna exclusiva. Eso no aparece con frecuencia en los que tienen lactancia mixta.
En el año 2022 cambió de nombre y se llamó síndrome ictérico por lactancia, se llama ahora. Síndrome ictérico por lactancia. La mayoría de bebés que son alimentados con leche materna exclusiva van a tener ictericia prolongada, ¿sí? Pero este es un diagnóstico de exclusión. Exclusión significa que primero tengo que haber descartado otras causas y luego pensar en ictericia prolongada. Y aquí aparece la ictericia que les mencioné, generada por atresia de vías biliares. Ahora, la atresia de vías biliares es la malformación de vía biliar más frecuente en la etapa neonatal y es la causa principal de ictericia extrahepática predominio directo. Toda vez que encontremos niveles incrementados por obstrucción de vías biliares, a esto se le conoce como colestasis. Bien, ¿por qué se produce esta atresia de vías biliares? Hay varios factores. Dentro de la etiología se ha encontrado asociada a virus como reovirus, citomegalovirus, rotavirus, isquemia y genética. Entonces, hay varios factores, no se conoce a ciencia cierta cuál es la causa, pero el problema principal es que estos pacientes van a tener una atresia y estenosis progresiva de vías biliares que al inicio van a ser extrahepáticas y luego intrahepáticas. Y entonces vamos a encontrar que estos pacientes van a tener en la ecografía una dilatación de vías biliares. Entonces, doctora, pero usted me dice que es una atresia. ¿Y por qué está dilatado? Porque recuerden que así como ustedes cuando pueden tener un globo lleno de agua, lo empiezan a apretar desde abajo, el primer efecto que tenemos es que se distienda la parte superior. Es lo mismo que ocurre en atresia y vías biliares. Hay factores que estimulan a que se produzca una respuesta inflamatoria e inmune y que de forma progresiva se vaya fibrosando primero la región extrahepática. A manera de respuesta o a manera de compensación, la vía intrahepática se dilata. Esa es la primera parte. Pero cuando todo este proceso persiste, entonces todas las vías biliares van a quedar completamente obstruidas y estenosadas. Y no solamente las vías biliares, sino también la vesícula, que también queda colapsada. Entonces, aquí en la diapositiva del costado o en la fotito del costado podemos ver los tipos de atresia, siendo la tipo 3 más frecuente. Y para mala suerte del bebé es justamente la que es completa, porque ahí tenemos vías biliares intrahepáticas estenosadas, vías biliares extrahepáticas estenosadas y vesícula colapsada inservible. Estos pacientes van a presentar clínicamente ictericia, predominio directo y todo el contexto de lo que llamamos colestasis, acolia, coluria y hepatomegalia. Cuando se presenta, estas son las ictericias tardías, suele presentarse después de la segunda semana de vida y nos lleva a que si no tiene tratamiento, este paciente entra en falla hepática y muere. Muere por cirrosis. Cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico porque tenemos una presunción diagnóstica en un bebé que tiene ictericia prolongada, lo primero que tengo que pedirle es sus bilirrubinas, voy a encontrarlas a predominio directo, de pronto clínicamente también tiene coluria, tiene acolia, y entonces pienso en que podría tratarse de atresia de vías biliares y le pido una ecografía. En la ecografía puedo encontrar alteración a nivel de la vesícula, ya sea porque no hay vesícula o porque está gran hipoplásica, ¿no? O sea, está sumamente colapsada. Y la dilatación de vías biliares intrahepáticas, que es lo que les expliqué. La colangiografía intraoperatoria es un estudio que se hace con inyección de bario, que es una sustancia que luego te permite tomar radiografías y evidentemente pues aquí se ve que han inyectado el bario y la vesícula simplemente no se encuentra, está sumamente atrofiada, sumamente estenosada. Entonces esto también forma parte de los estudios de imágenes para los diagnósticos de atresia de vías biliares. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a tener un tratamiento inicial que es un tratamiento paliativo, se llama portoenterostomía de Kasai o cirugía de Kasai. Lo que se busca es que antes de los 45 días, inclusive antes del mes de vida, nosotros podamos desfuncionalizar la zona atrésica. Entonces, como ustedes ven aquí en el segundo dibujo, se han llevado el yeyuno hacia el hígado. La idea es bypassear justamente esta estenosis y atresia de vías biliares. Sin embargo, este tratamiento no es definitivo, es un tratamiento temporal y el tratamiento final, alrededor de los 2 años, deberá ser el trasplante hepático. Si el paciente con atresia de vías biliares no recibe trasplante hepático, el pronóstico es fatal, puede morir, ¿no? No puede, sino moriría el bebé.
¿Cuáles son los factores de riesgo de hiperbilirrubinemia? Ahora, ya hemos dicho que la ictericia neonatal es fisiológica en muchos bebés, la mayoría de bebés va a tener, pero hay algunas cositas puntuales que los bebitos los predispone a tener justamente ictericia. Evidentemente, mientras más prematuro es el bebé, va a tener menor actividad de sus enzimas, menos albúmina, sí, esa maquinita va a funcionar un poco más lenta. Entonces, ser prematuro, factor de riesgo. Tener bajo peso, factor de riesgo. Los varones, también. No se ha encontrado una causa cierta, pero parece ser que las enzimas de los varones, a diferencia de las bebés mujeres, trabajan con un poco más de lentitud. Por eso es que se asocia más hiperbilirrubinemia. ¿Quién más tiene factor de riesgo? Por ejemplo, un niñito que tuvo hermanos que requirieron fototerapia o exsanguinotransfusión, que son los tratamientos para ictericia neonatal. Un bebé, por ejemplo, que tiene un cefalohematoma, un hijo de madre diabética, evidentemente el bebé alimentado con lactancia materna exclusiva, que no cubre los volúmenes suficientes, un bebé con infecciones TORCH, un bebé con síndrome de Down, porque el síndrome de Down también llega a tener deficiencia enzimática. Entonces, va a tener deficiencia enzimática en todos sus órganos y sistemas. Por eso es que ellos también tienen hipotiroidismo, y no solo hipotiroidismo, sino hiperbilirrubinemia, porque su UDP y glucuroniltraferasa trabajan mal. Y aquí aparecen otros términos que se llaman términos o factores de riesgo de neurotoxicidad. Estos factores de riesgo recién se han acuñado a partir del año 2022. Es importante que los memoricemos, ¿sí? Hay que memorizarlos. ¿Por qué? Porque son bebitos que pueden tener ictericia fisiológica, por ejemplo, pero basta que tengan un factor de neurotoxicidad, uy, entonces la probabilidad de que se ponga bien ictérico es alta, ¿no? Entonces, esos niños hay que estarlos chequeando. Todo aquel bebé que tenga cualquiera de estos 5 factores de neurotoxicidad siempre va a tener mayor riesgo de hiperbilirrubinemia con daño neurológico. O sea, por eso se llaman factores de neurotoxicidad. Primero, edad gestacional de menos de 38. Y si ustedes se dan cuenta, no me dice menos de 37. Eso significa que ser a término de 37 a 38 semanas se considera un factor de riesgo, porque justamente esos bebés están en el límite. Recién están aprendiendo a trabajar con sus enzimas. Segundo, enfermedad hemolítica y su inmune, dentro de ellas los bebés que tienen incompatibilidad de grupo de factor, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que justamente es esta enzima que protegía del estrés oxidativo al glóbulo rojo que conversamos, y aparecen otras enfermedades hemolíticas. El tercero es la albúmina, menos de 3 gramos. Mientras más pequeño es el bebé, menos albúmina, menos transporte, más tiempo para que la bilirrubina indirecta atraviese la barrera hematoencefálica y se adhiera a los ganglios basales. Cuarto, paciente enfermo, clínicamente inestable en las 24 horas previas. Y quinto, sepsis. Recuerden que toda vez que el paciente tiene sepsis o está clínicamente inestable, va a contar con disfunción multiorgánica. El hígado no funciona y por lo tanto sus enzimas tampoco. Clínicamente voy a objetivar la ictericia o el color amarillento siempre con distribución cefalocaudal. Eso significa que se inicia en la cara y va avanzando hacia la zona inferior del cuerpo. Y cuando desaparece, va a desaparecer de forma inversa. Siempre desaparece de los pies a la cabecita. Por lo tanto, la carita, los ojos del bebé van a quedar ictéricos y amarillitos por lo menos más tiempo de lo que normalmente aparece en el cuerpo, hasta incluso un mes. Ahora, ustedes van a leer que existe lo que se conoce como esquema o escala de Kramer. Hay que tener en cuenta que algunas escalas son operador dependiente, ojo dependiente. La escala de Kramer en realidad se considera una escala de valoración subjetiva que va a tener, bueno, que nos va a dar un aporte aproximado de los niveles de bilirrubina en el cuerpo. Digo subjetiva, haciendo énfasis, porque es operador ojo dependiente. A mí me puede parecer que es ictérico hasta el abdomen, a mi colega le puede parecer que está hasta las piernas. Entonces, solamente es útil cuando no tenemos en nuestro establecimiento de salud exámenes de bilirrubina. Entonces, Kramer solo sirve para una aproximación diagnóstica y con términos académicos, más no es de utilidad para nosotros en hospitales y clínicas, ¿no? Aquí abajo, por ejemplo, les presento lo que se llama bilirrubinómetro. El bilirrubinómetro es justamente un aparato importante en las UCIs neonatales, donde tenemos bebés muy pequeños y no podemos estarles sacando sangre frecuentemente, porque a veces necesitamos monitorizar bilirrubinas séricas. Y imagínense un bebé chiquitito que tiene muy poca sangre, le está sacando a cada rato, es peligroso. Entonces aparecen los bilirrubinómetros, que es como un termómetro digital,
donde consiste justamente en apretarlo contra la piel. Muchas veces lo hacemos contra la piel del esternón para que nos dé un valor aproximado de bilirrubina que se asemeja bastante a la bilirrubina sérica. Y no necesitamos estarlo hincando al bebé. Aparecen ya las complicaciones de la ictericia neonatal. Y entonces aparecen dos fases: la encefalopatía aguda y la encefalopatía crónica. La encefalopatía aguda es la condición donde vamos a tener daño encefálico por la bilirrubina indirecta, que hemos dicho que es liposoluble, que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y capaz de adherirse a unas estructuras llamados ganglios basales que se encuentran en la base del cerebro, valga la redundancia. Estos ganglios basales son conglomerados de sustancia gris y se encargan de los movimientos voluntarios y se encargan de inhibir a los movimientos involuntarios. Entonces, tiene que ver todo con movimiento. Estos ganglios basales van a ser los que dicen aquí en la diapositiva: el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y los núcleos subtalámicos. Y también, bueno, la sustancia negra también está aquí, importante. Se asocia con niveles de bilirrubina total por encima de 20. Si son diagnosticados a tiempo estas encefalopatías, el bebé puede recuperarse porque puedo revertir el proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: toda vez que ustedes escuchen la palabra encefalopatía, van a pensar en que existen 4 compromisos clínicos. Primero, la encefalopatía tiene que tener alteración del estado de conciencia, que puede ser desde, por ejemplo, un paciente irritable y puede ir progresando, letárgico, estuporoso o con coma. O sea, cada vez más profundo. La encefalopatía tiene que tener alteración del tono. Puede haber hipotonía o hipertonía. La encefalopatía tiene que tener alteración de los reflejos, hiperreflexia, hiporreflexia, y algunas veces puede también asociarse a convulsiones. Entonces, toda vez que escuchen la palabra encefalopatía, no solamente en ictericia, sino en otras enfermedades, siempre piensen en esos 4 puntos clínicos. Aquí les menciono las etapas: etapa temprana, intermedia y avanzada, y cada una de ellas, como pueden ver, va a tener mayor compromiso del estado de conciencia. Al inicio está letárgico, o sea, como medio dormidito. En la etapa intermedia está estuporoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre letargia y estupor a nivel de Glasgow? Que la letargia tú la puedes levantar al paciente solo hablándole, mientras que en el estupor requieres administrarle estímulos dolorosos, por ejemplo, para levantarse. En la etapa temprana tengo hipotonía y en la etapa intermedia ya tengo hipertonía, por ejemplo. Y puede aparecer hipertonía dando lugar a retrócolis y opistótono, que es las imágenes que vemos aquí a la derecha. Estos niños tienen una contractura excesiva, involuntaria, donde han arqueado, en el caso de la retrócolis, el cuello, y en el caso del opistótonos, el cuello y la columna. Evidentemente, imagínense lo doloroso que puede ser que este niño esté curvado de tal manera. Entonces, eso aparece dentro del cuadro de la encefalopatía aguda, ya en la etapa intermedia. Evidentemente, en la etapa avanzada ya no hay nada que hacer. El paciente tiene este compromiso de forma pronunciada, puede presentar ya coma y convulsiones, ¿no? Puede aparecer, y se pone ahí variable porque mientras más dañado está el cerebro de un bebé, menos convulsiones va a presentar. O sea, ya está quemado ese cerebrito, ¿no? Ya no presenta. Y evidentemente, pues la muerte, ¿no? La mayoría de ellos. ¿Qué examen pido yo para identificar daño por bilirrubina en el cerebro? La resonancia magnética es el estudio de elección. Recuerden que la resonancia magnética tiene cortes. Estos cortes les llaman cortes en T1, en T2, entonces a veces nos confundimos un poco, pero para términos generales, el corte T1 te evalúa todo lo que es normal, tejido y grasa. El corte T2 vamos a encontrar básicamente líquido, inflamación, o sea, todo lo que es alterado. Entonces yo digo, en T1, en teoría, debería yo tener tejido blando, tejido normal, no blando, sino tejido normal. Entonces, como el tejido en este caso de la encefalopatía no está normal, vamos a evidenciar justamente una zona de hiperintensidad que se ve aquí claramente con la flecha. O sea, se ve una zona como que brillara una luz a nivel estos del globo pálido, ¿no? De esta estructura globo pálido que forma parte de los ganglios basales. Y con eso se hace el diagnóstico, con resonancia magnética e hiperintensidad, principalmente a nivel de globos pálidos. ¿Qué sucede si el paciente no murió, sino que quedó con secuelas? Y aquí aparecen unas secuelas importantes. Voy a bajar un poquito el volumen.
Y aquí aparecen unas secuelas importantes llamadas encefalopatía crónica o kernícterus. Ya no hay nada que hacer cuando tenemos kernícterus. Ya no hay nada que hacer. Vamos a recibir a estos pacientes que se presentan posteriormente al año de vida, ya con daño encefálico irreversible, donde ya los valores de bilirrubina son normales. El diagnóstico de estos bebés es clínico. El diagnóstico es clínico a través de las imágenes con resonancia y la evaluación de potenciales evocados auditivos, porque estos niñitos van a tener daño a nivel del oído, dando lugar a una neuropatía a nivel de sordera neurosensorial por afectación del octavo par. Entonces aparece una tetrada. Son niños que tienen un control motor anormal y presentan parálisis cerebral infantil de tipo coriotetósico. ¿Y qué cosa significa coriotetósico? La palabra coriotetósico tiene que ver con movimientos anormales e involuntarios. Cuando nosotros hablamos de coria, que lo van a ver, por ejemplo, cuando revisen o estudien neurología, la coria te habla de un movimiento que se presenta principalmente en la zona central del cuerpo, a nivel de la boca, de la cara, del tronco, perdón, y son movimientos como de danza, como de baile. Y la palabra tetosis más bien te habla de movimientos a nivel periférico, a nivel de articulaciones distales, y son movimientos lentos, que es el movimiento, como este niñito, no sé si lo pueden ver arriba, es un niñito que tiene las manitos hacia adentro, o sea, es un movimiento de sus deditos. Entonces estos niños presentan este tipo de parálisis cerebral infantil de tipo coriotetósica. La segunda parte de la tetrada es la sordera neurosensorial. La tercera es justamente una alteración del motor ocular, que es el tercer par, donde el niño ya no tiene mirada vertical hacia arriba, se ha paralizado, y tienen displasia del esmalte dental. Ahora, no todos estos niños tendrán retardo mental, muchos de ellos tendrán coeficiente intelectual normal, pero serán obviamente insuficientes para poder valerse por sí mismos porque estarán en silla de ruedas, porque obviamente la parálisis cerebral coriotetósica no les va a permitir nunca jamás caminar, ni tampoco estudiar, porque van a ser sordos, ¿no? Va a ser difícil, ni tampoco mirar hacia arriba. Entonces, quedan con discapacidad importante. ¿Cómo hago el diagnóstico? Anamnesis, examen físico y apoyo al diagnóstico. Pido bilirrubinas totales y fraccionadas y evidencio qué tipo de bilirrubina tengo. Esta diapositiva les presenta un breve resumen de lo que hemos conversado y de cómo, según el tipo de predominio, ya sea indirecto o indirecto, yo puedo sospechar de la enfermedad. Si es que aparece en menos de un día, si es que aparece en más de un día, si es que dura menos de una semana o más de una semana, siempre y cuando sea indirecto, tendré más o menos una aproximación diagnóstica. Y tengo la ictericia a predominio directo, que siempre es patológica, que ya sabemos que las causas principales, pues en menores de 2 semanas, que ha durado menos de 2 semanas, son infecciones, sepsis, TORCH, y las que duran más de 2 semanas, pues hay que asustarnos porque puede tratarse de una atresia de vías biliares. ¿Qué preguntamos? ¿Las bilirrubinas totales están elevadas? ¿Cuál es el predominio? ¿Directo o indirecto? Si es indirecto, ¿en qué momento apareció la ictericia? Si es directo, ¿duró más de 2 semanas o menos de 2 semanas? Si es indirecto, ¿estoy ante un fenómeno de neurotoxicidad? ¿Este paciente estará presentando encefalopatía hiperbilirrubinémica? ¿Cómo lo sé? Porque voy a tener alteración de conciencia, del tono, de los reflejos y la presencia de convulsiones o no. No siempre se presenta. ¿Ok? Y digo, si pienso que es por leche o por lactancia, el bebé tiene pérdida de peso, luce deshidratado, tiene fiebre, ¿será la mamá diabética? ¿El bebé tiene hipotiroidismo, galactosemia, Down? Y si es a predominio directo, tendré evidentemente que pensar inmediatamente en infecciones TORCH y en segundo lugar atresia de vías biliares, siempre y cuando la ictericia sea prolongada por más de 2 semanas y siempre predominio directo. Bien, ¿qué solicito? Los exámenes que se solicitan siempre van a ser en base al diagnóstico que yo tenga presunción, ¿no? O sea, si pienso en una incompatibilidad de grupo, voy a pedir grupo factor, voy a pedir reticulocitos porque necesito saber los glóbulos rojos nuevos que se van a formar a expensas de una anemia hemolítica. Por ejemplo, cuando hay incompatibilidad de grupo, la hemoglobina los glóbulos rojos se rompen y el cuerpo va a formar nuevos glóbulos rojos, pero nuevos. Entonces hay aumento de reticulocitos. Tendré, por ejemplo, test de Kunz directo y esto lo hago para las incompatibilidades de grupo. Puedo pedirle de repente TORCH, hemograma PCR si estoy pensando en una sepsis.
Pido TSH T4 libre si pienso que es un hipotiroidismo asociado a ictericia. Puedo pedirle dosaje de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, ¿no? Esos estudios que puedo hacer siempre y cuando yo esté sospechando o pensando en estas patologías, ¿no? Bien, tengo también los exámenes de imágenes como la ecografía hepática para el descarte de quiste de colédoco también que aparece ahí o atresia de vías biliares y la resonancia magnética cerebral que hemos visto que en T1 justamente tenemos esta hiperintensidad a nivel globo pálido y potenciales auditivos evocados porque busco justamente el daño a nivel del nervio 8 porque la sordera neurosensorial es bastante frecuente cuando tengo encefalopatía hiperbilirubinémica. Es más, a los bebitos que entran de repente a la UCI por exceso de bilirrubina, siempre se les hace estudio auditivo, ¿no? El riesgo de que haya dañado su oído es bastante alto. Ahora, ¿cómo yo sé que bebé entra a la fototerapia? ¿Cómo sé que bebé tiene que tener tratamiento? ¿A cuál tengo que observar? ¿A cuál no? Y en pediatría y en neonatología nosotros nos basamos siempre en curvas y percentiles. Todo lo trabajamos en base a curvas y percentiles en relación a tiempo de vida, edad gestacional y factores de riesgo de neurotoxicidad. Aquí les presento algunas guías, algunos nomogramas y curvas. Estos, por ejemplo, son antiguos y fueron creados en el año 99 y utilizados hasta el 2004 en bebés que eran mayores de 35 semanas. Esta curva o nomograma se llama nomograma de Butani. Con el tiempo, y no con el tiempo, sino ya en el 2022, asociaron el término de neurotoxicidad y dijeron, yo no puedo poner a todos los bebés en una sola curva si hay algunos que van a tener mayor riesgo de tener daño neurológico. Entonces apareció estos 5 factores de neurotoxicidad que les mencioné en un inicio y les dije que tienen que memorizar, porque tenemos que saber qué bebés van a tener mayor riesgo de neurotoxicidad, porque según eso voy a saber o no utilizar determinada curva. No le voy a dar la misma curva a ambos. Entonces, aparece una curva de fototerapia, que es el primer tratamiento de elección cuando tenemos hiperbilirrubinemia predominio indirecto en bebés que tienen factores y que no tienen factores de neurotoxicidad. Siempre usamos Butani en mayor o igual de 35 semanas. ¿Qué hago con el prematuro? Uso otra tabla. El prematuro usa una tabla que se llama tabla o curvas de NICE. Estas son justamente enfocadas a bebés que tienen menos de 35 semanas porque nos permite justamente no solo evaluar la presencia o no de neurotoxicidad, sino que estas curvas de NICE se han creado por edad gestacional. Desde las 23 semanas tiene su curva, 24, 25, 37, 38, etc. Son como más específicas en relación a la edad gestacional del bebé. Y estas son las dos curvas que ustedes tienen que conocer y ya lo vamos a trabajar en la práctica para poder ver qué bebés, según, primero tengo que saber qué curva voy a elegir y luego cuánto de bilirrubina total tengo, ¿no? Y luego tengo que hacer cruces según el tiempo de vida de los bebés. Para el tratamiento, primero, para el tratamiento, tengo que haberle tomado bilirrubina total. Tengo que haber valorado cuál es el predominio de mi bilirrubina total, ¿es directo o indirecto? Tercero, tengo que elegir qué curva voy a usar. Si tengo mayor o igual a 35 semanas, voy a utilizar la APP, que justamente es la que acabamos de revisar de la Sociedad Americana de Pediatría, o la Butani. Y felizmente existen aplicativos en el celular o en la computadora donde nosotros ya no necesitamos tener un montón de papeles con las curvas, sino que introducimos la información en estas apps que nos van a permitir jalar factores o no de neurotoxicidad y ver si el paciente requiere o no tratamiento. Para mayor o igual de 35 semanas utilizamos la app Peditool, y para los bebés de menos de 35 semanas, que hemos visto que utilizamos las curvas NICE, que vienen desde las 23 semanas hasta las 38 semanas, también nos facilitan la vida los aplicativos, las apps como el BiliApp. Bien, luego, según la curva elegida, el paciente irá a fototerapia, que es el tratamiento de elección para la hiperbilirrubinemia a predominio indirecto, que no está tan grave el paciente, y también podemos elegir la exsanguinotransfusión, porque las curvas te van a decir a foto o a exsanguinotransfusión. Ahora, evidentemente la exsanguinotransfusión es el tratamiento que aparece también para ictericia predominio indirecto, porque acuérdense que estos tratamientos en realidad están enfocados justamente en evitar el daño encefálico. A predominio indirecto siempre les menciono porque es la bilirrubina indirecta la que causa el daño cerebral.
En cambio, en el caso de predominio directo, pues no me va a servir mucho la foto del exsanguíneo porque eso no es el tratamiento es la causa. Si tiene sepsis, la sepsis. Si tiene TORCH, el TORCH. Si tiene atresia biliares, el tratamiento quirúrgico. Entonces, en el caso de la bilirrubina indirecta es distinto, porque aquí necesito yo depurar el cuerpo del exceso de bilirrubina indirecta, porque si no, inmediatamente va a adherirse a los ganglios basales. Ok. Aparece entonces la fototerapia, que también se llama luminoterapia, y tiene justamente un objetivo, disminuir la neurotoxicidad. ¿Por qué? Porque la fototerapia está dirigida al exceso de bilirrubina directa e indirecta. Está dirigido a la hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Entonces, hace muchos años se utilizaban luces que eran dañinas para el cuerpo, que quemaban a los bebés, y desde hace algunos años han cambiado esta luz halógena por luz LED. Por eso es que ven al bebé en azul. Es una ya está establecido que se hacía una LED blue light. La potencia también está establecida en 30 watts y la longitud en 475 nanómetros. Entonces, esto, como ven aquí, por ejemplo, en la foto hay una enfermera que lo está regulando. Y es importante que sepamos que esto, el principio fisiológico de cómo se va a eliminar la bilirrubina es porque se va a convertir en otra sustancia. Esta luz LED va a actuar a nivel de la bilirrubina indirecta a través de una reacción fotoquímica que va a permitir una fácil excreción de la bilirrubina porque la convierte en otro pigmento. Lo va a eliminar por la orina, lo va a eliminar por las heces, y entonces de esta forma va a reducir bastante los niveles de bilirrubina. Y le va a permitir al bebé, evidentemente, disminuir la neurotoxicidad. Los dos mecanismos que utilizamos son la fotooxidación y la fotoisomerización. La fotooxidación porque va a eliminar a través de la orina y la fotoisomerización lo elimina a través de las heces y del orina. ¿De qué depende la efectividad? De que cuando hagan la programación, cuando enfermería haga la programación, realmente lo programe con esta potencia y con esta longitud de onda. Y también depende del área de piel expuesta. Como ustedes pueden ver, los bebés están desnudos, hay una especie de unos lentecitos que están cubriendo los ojitos para evitar justamente el daño a nivel ocular, a nivel de la córnea. Pueden quemar, esta luz puede quemar, por eso los ojos siempre se tapan, igual que los genitales. Pero todo el resto del cuerpo del bebé tiene que estar expuesto a la luz y tiene que estar más o menos a 20 a 25 centímetros entre la luz y el bebé. Y mientras más tiempo el bebé esté ahí y lo estemos girando, justamente eso le va a permitir a la fototerapia poder actuar mejor y poder eliminar el riesgo de encefalopatía hiperbilirrubinémica. Dice, minimizar el tiempo de interrupción. Por ejemplo, estos bebitos les damos fórmula. No les permitimos lactar porque el hecho de sacarlos a lactar significa que va a estar como una hora lactando y no va a estar en fototerapia. Entonces, estos bebitos toman fórmula, inmediatamente los metemos otra vez a foto. Y les vamos a hacer sus controles posteriores para ver si han bajado los niveles de bilirrubina, de tal forma que podamos valorar la posibilidad de ya sacarlos de fototerapia. ¿Cada cuánto tengo que pedir controles? Porque no es que un bebé entra a fototerapia con un nivel de bilirrubina y lo dejo ahí y no sé con cuánto se va a su casa o si le bajó o no le bajó. Entonces, eso va a depender. Normalmente nosotros solemos pedir a las 12 horas la bilirrubina. El bebé, por ejemplo, entró hoy 6 de la tarde, mañana 6 de la mañana, en fototerapia se le vuelve a tomar controles. Y otra vez ese valor de bilirrubina total nueva se la lleva a la curva que hemos utilizado. Y según la curva vemos si es que el bebé va a requerir continuar en foto o ya está listo para salir. Lo que se pide por lo menos es que de la curva el bebé haya bajado por lo menos 2 puntos. Por ejemplo, si tenía que entrar con 14, ya por lo menos para mañana esté con 12. A diferencia, por ejemplo, de los bebés que tienen ictericia por incompatibilidad de grupo de factor, donde el riesgo de la hemólisis es tan alta y el riesgo de la ictericia es tan alta que en ellos no puedo solamente permitirme 2. Tengo que hacer que por lo menos haya bajado 6 puntos. Hoy día entró de repente con 16, para mañana tiene que tener bilirrubina en 10, por lo menos para pensar en sacarlo de fototerapia. Ahí es mucho más estricto en la parte de
de la encefalopatía o el riesgo de encefalopatía por incompatibilidad de grupo, ¿no? Por esas enfermedades hemolíticas. ¿Cuáles son las complicaciones? Deshidratación por aumento de pérdidas insensibles, diarrea, conjuntivitis y erosión corneal si es que no protegemos sus ojitos, quemaduras y síndrome de niño bronceado, que principalmente se produce cuando no sabemos que las ictericias por bilirrubina directa no deben entrar a fototerapia. Las ictericias por predominio de bilirrubina directa no tienen que entrar a fototerapia porque no es el tratamiento. ¿Y qué les generamos? Síndrome de niño bronceado, ¿sí? Eso es patología de bilirrubina directa. Y por último, ¿cuál es el último tratamiento? La exsanguinotransfusión. Ya en estos años se ha intentado que se reduzca la exsanguinotransfusión porque la exsanguinotransfusión es un procedimiento tan cruento de recambio sanguíneo total. Le tienen que cambiar toda la sangre del bebé para evitar el daño por encefalopatía. Entonces, lo que ahora hacemos es tratar de identificar a tiempo la ictericia, meterlo a fototerapia, inclusive le ponemos fototerapia triple, que significa que le ponemos 3 focos. Entonces tratamos de que sea una fototerapia intensiva de tal forma de que no lleguemos a la exsanguinotransfusión porque tiene un montón de complicaciones. Entonces la exsanguinotransfusión es un procedimiento cuyo fin es eliminar rápidamente la cantidad de bilirrubina indirecta y también porque acuérdense que la incompatibilidad de grupo y de factor, los glóbulos rojos de los bebés están impregnados de antígeno anticuerpo y se están destruyendo a velocidades incrementadas. Entonces, este procedimiento lo que busca es tratar de parar esta destrucción masiva y hemólisis de glóbulos rojos y de bajar los niveles de bilirrubina indirecta. Asimismo, corregir la anemia, porque cuando el niño tiene ictericia hemolítica, hace una anemia severa y entonces el corazón deja de funcionar y hace insuficiencia cardíaca. Y sus órganos y sistemas tampoco reciben una cantidad de oxígeno apropiado. Por lo tanto, el transfundirle esta cantidad de sangre va a permitir también corregir la anemia hemolítica. Entonces, la exsanguinotransfusión total consiste en recambiar la sangre del bebé a un volumen que corresponde a 2 veces la volemia del recién nacido. Entonces, ¿yo cómo sé la volemia del recién nacido? Porque tenemos que tener en cuenta que el recién nacido a término suele tener entre 80 y 85 mililitros por kilo de sangre. ¿Y por qué tienen que saber ustedes esto? Porque van a saber, ustedes tienen que saber cuánta sangre le van a pedir a banco de sangre. Entonces, por ejemplo, si tienen un bebé de 3 kilos y ustedes dicen 3 kilos por 85 mililitros, pues el bebé tiene aproximadamente unos 255 mililitros de sangre en su cuerpecito. Y aquí dice que yo tengo que recambiarle 2 veces la volemia. Eso significa que tengo que pedirle 255 por 2, me sale 510 cc. Eso es lo que yo le tengo que pedir a banco de sangre, que me mande un paquete globular de sangre fresca con plasma fresco congelado, que tiene factores de coagulación, más o menos un aproximado de 510 cc. Por ejemplo, un prematuro que pesa 1,5 kilos y digo, tiene 100 cc por kilo, entonces ese prematuro en su cuerpecito tendrá más o menos 150 cc de sangre, que es bien poquito. Si lo multiplico por 2, al laboratorio tendré que pedirle más o menos unos 300 mililitros de sangre, que es lo que yo le voy a cambiar al bebito. Entonces, ¿cuándo indico exsanguinotransfusión? Cuando ya no sirve la fototerapia, cuando se hizo todo y el paciente ya está incrementando los niveles de bilirrubina, la curva que han elegido ya justamente los marca en exsanguinotransfusión, y cuando tengo signos clínicos compatibles con encefalopatía. Si ustedes tienen ya signos clínicos compatibles con encefalopatía y la velocidad de incremento de bilirrubina está volando, que es lo que les expliqué en un inicio, cómo lo hacíamos, más de 0,5 miligramos de decilitro por hora, ese paciente va a quedar con daño cerebral. O sea, lo que se tiene que hacer es fototerapia intensiva y preparo todo el material que se requiere, pido banco de sangre, el recambio sanguíneo completo y se hace en aproximadamente 60 a 90 minutos. Aquí ven un bebé y ven que no tiene vía periférica, o sea, no tiene una vía en la venita de la mano, porque en ellos, como todavía tienen cordón umbilical, ellos todavía tienen vasos sanguíneos en el ombliguito, tienen entonces sus 2 arterias y su vena, y eso va a ser justamente nuestra vía periférica. Mientras más pequeño es el bebé, nosotros no le canalizamos la vía, tienen manos muy delgadas, pies muy delgados, no se puede poner bien. Entonces, el ombligo es el lugar por donde se colocan los medicamentos para los bebés. Entonces podemos utilizar una arteria y la vena
para poder extraer la sangre e introducir la sangre. Entonces, como ustedes ven en la siguiente diapositiva, hay dos personas trabajando. Uno de ellos va a sacar un poco de sangre, que es la sangre del bebé, y el otro va a introducir sangre, la sangre que viene del paquete globular que hemos solicitado. Y aquí dice alícuotas. ¿Qué significa? Que no es que yo saco por sacar un volumen que se me ocurre, sino que según el peso yo saco una cantidad suficiente. No puedo sacarle mucha sangre al bebé rápidamente porque puedo descompensarlo y generarle paro cardíaco. Entonces, si yo tengo un bebé que pesa entre 1 y 2 kilos, saco 10 centímetros, coloco 10 centímetros. Si tengo un bebé que pesa 2 kilos a 3 kilos, saco 15, pongo 15. Y alícuotas de bebés de 3 kilos, saco 20, pongo 20. Ahora hay que tener en cuenta que tienen que los médicos que están trabajando en los catéteres no pueden por ningún motivo distraerse porque luego se pueden olvidar quién puso y quién sacó, cuánto puse y cuánto saqué. Por eso tiene que haber otra persona fuera registrando el evento. ¿Qué tipo de sangre pido? Cuando hay incompatibilidad ABO, cuando hay incompatibilidad de grupo, siempre pido grupo O. ¿Justo por qué grupo O? Porque el grupo O no tiene antígenos. Ya mañana les van a explicar, no hay antígenos en la superficie de los eritrocitos. Y el RH de recién nacido. Mientras que en enfermedad hemolítica por RH pido los del grupo del bebé y RH negativo siempre. ¿Qué complicaciones tiene el exsanguíneo-transfusión? Un montón, sobre todo a nivel metabólico, bioquímico. El paciente puede tener hipocalcemia, hipomagnesemia, hipercalemia. Acuérdense que el potasio es un electrolito que está dentro de la célula y toda vez que hay destrucción y hemólisis, la hipercalemia se incrementa y incremento de calcio, de potasio a nivel de la sangre, lo que puede dar lugar a paro cardíaco, así que es sumamente importante. El paciente puede presentar hipoglicemia, arritmia o infecciones justamente por o como complicación del exsanguíneo transfusión. ¿Cada cuánto tengo que hacer mi control? El control se hace permanente. Cada 6 a 8 horas tengo que hacerle control y dosaje de bilirrubinas, calcio, glucosa, hematocrito, hemoglobina. Bueno, esto ya es un poco más avanzado, lo usamos en la UCI. Es como un estado de intermedio entre la fototerapia y la exsanguinotransfusión. Básicamente está orientado a las ictericias por incompatibilidad de grupo y de factor. Se usa inmunoglobulina G para parar un poco ese desastre que se produce por los anticuerpos. Y el pronóstico. Cuando hay hiperbilirrubinemia indirecta, es muy bueno con el tratamiento oportuno, con la fototerapia, identificación precoz. Krieger-Najjar de tipo 1, mal pronóstico. La bilirrubina, acuérdense que el pronóstico de enfermedades a predominio de bilirrubina indirecta, de predominio directa, siempre va a depender de la etiología. Atresia de vías biliares es quirúrgico, la sepsis, tratamiento de TORCH, entonces dirigido justamente a eso. Y la colestasis, recuerden que las enfermedades colestásicas dentro del contexto de atresia de vías biliares van a generar insuficiencia hepática, cirrosis, cáncer y muerte de los bebés. Muy bien, ¿preguntas? Ahora, una consulta, la inmunoglobulina G, ¿en qué caso se usaba? La inmunoglobulina G la usamos justamente cuando, por ejemplo, banco de sangre todavía no te ha pasado el paquete, porque a veces ellos tienen que hacer reacción cruzada, buscar la sangre, el tipo de sangre, y lo que haces es cuando tienes incompatibilidad de grupo, le pones la inmunoglobulina G y más o menos esa inmunoglobulina G lo que hace es sosegar a todo ese estado autoinmune. O sea, te para los anticuerpos para que ya no sigan destruyendo hasta que te traigan la sangre y le puedas hacer la exsanguinotransfusión. Incluso llega a suceder de que tú le pones tan rápido la inmunoglobulina G que cuando ya le sacas bilirrubinas control ya bajó y ya no necesita exsanguinotransfusión. El problema es que no todos los centros médicos cuentan con esta inmunoglobulina G, que está justamente orientada y únicamente orientada a las incompatibilidades de grupo y de factor. Pero si no tienes la inmunoglobulina G, ni modo. Vas fototerapia y de frente exsanguíneo. ¿Otra pregunta? Doctora, cuando utilizamos la fototerapia y después de post-fototerapia aparece el efecto adverso de hiperbilirrubinemia de rebote, ¿cuándo sería ideal interrumpir la fototerapia? ¿O lo Esa vuelves a...? es una buena pregunta, mira. Hay algunos criterios para hablar de ictericia
o encefalopatía o ictericia por rebote. Entonces, por ejemplo, aquellos bebés que están entrando a fototerapia antes de las 48 horas tienen riesgo de rebote. El paciente que tiene enfermedad hemolítica, el prematuro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos de foto, pero no les damos de alta. O sea, puede ser que tú de repente lo pones en foto 6 de la tarde, mañana a 6 de la mañana le tomas. Ya te salió por debajo del rango, pero tiene alguno de estos factores de riesgo, no le das de alta al bebé. Lo puedes tener contigo en observación, lactando de repente unas 6 horas, 12 horas más y le vuelves a tomar otra vez control. Si en ese control no volvió a subir, ya probablemente ya no sube. Pero si vuelve a subir, lo vas a tener que volver a meter a la fototerapia. Hay bebitos que tienen incompatibilidad de grupo que están 3, 4 días en fototerapia. Otros bebitos que entran a fototerapia, por ejemplo, por problemas de pobre succión, de aporte subóptimo dentro de la primera semana, o sea, los que son, les comenté que son bebitos que lactan, no toman buena cantidad de leche, se ponen bien amarillitos y secos, esos bebitos a veces hasta en un día ya resolvió la ictericia. O sea, no es que quedan blanquitos, sino que están ictéricos, pero no en rango de fototerapia, y se van a su casa. Pero en cambio las incompatibilidades no. Esas ictericias son terribles, esas no se van a la casa al día siguiente, pueden durar 2, 3, 4, 5 días en fototerapia. No llegan a rangos de sanguíneo, pero siguen bien amarillos, ¿no? En rango de fototerapia según las curvas. Entonces lo que tú haces es, yo tengo riesgo de rebote, sí, porque tengo factores de riesgo de este tipo, entonces ¿qué hago? Lo saco de foto y en 12 horas le vuelvo a tomar, ¿no? Y valoro mi velocidad de incremento de la bilirrubina, como les enseñé. ¿Otra pregunta? Doctora, ¿y qué se refiere cuando se menciona que los neonatos o los bebés superan el umbral de fototerapia? Por ejemplo, acá, si tú tienes, a ver acá, por ejemplo, es que eso se hace en la curva. Vamos a ver acá, este es un Tony, curvas de Nance. Acá, supongamos esto. Este es un bebé, vamos a pensar, ya es un ejemplo. Este es un bebito que tiene 24 horas de vida, ¿ya? Acá abajo están los días de vida. Y le acabas de tomar bilirrubinas. Entonces, tus bilirrubinas totales te han salido, supongamos, 9.5. Entonces, si tú te pones aquí en 9.5, tú ves que no ingresa a fototerapia, porque está por debajo de todas las curvas, ¿cierto? Sin embargo, dice la guía que basta con que esté dentro de los 2 puntos de donde sí debería entrar, tú no deberías esperar y nuevamente tomarle bilirrubina, sino deberías ingresarlo a fototerapia. Por ejemplo, el bebé salió en 9. Si ese bebito tuviera, por ejemplo, 38 semanas, tendría que ingresar con 11 a fototerapia. Entonces, yo no voy a esperar a que mañana tenga 12 o 13 porque es peligroso para él. Entonces, si yo ya estoy justamente dentro de los 2 puntitos ya para entrar, es mejor que entre el bebito. O sea, no tengo que ser tan tubular de decir, salió 8 y entra con 10, como estén, o entra con 9. Como esté en 8 y no en 9, pues no lo ingreso a fototerapia. No. Por eso, si yo estoy dentro de los 2 puntos que ya está para foto, ya ese bebito debe entrar a foto. A eso se refiere con el umbral. El umbral es la línea que le toca, según la edad gestacional, ¿no? Porque cada línea, si ustedes ven, son colores distintos y tiene que ver con edad gestacional. Obviamente, mientras más grande es el bebé, aguanta niveles de bilirrubina mucho más altos, ¿no? Por ejemplo, un bebito de 35 semanas de un día de vida con 10 de bilirrubina entra a foto. Pero si, por ejemplo, tiene 40 semanas de edad gestacional y es su primer día de vida, no entra a foto con esa misma bilirrubina. A más chiquito, más riesgo para que entres a foto. Gracias, doctora. Ya, pequeño. ¿Otra pregunta? ¿Ya no hay más preguntas, chicos? Listo, los dejo. Gracias, disculpen las molestias por el tiempo. Gracias, doctora. Hola, doctora, gracias.